Yo les voy a hablar acerca de lo que es introducción de shock. El shock séptico es un tipo de shock que se produce como resultado de una respuesta inflamatoria generalizada del organismo, ya sea debido a una infección. También es un estado de hiperfusión tisular caracterizado clínicamente por una vasodilatación excesiva y el requerimiento de agentes opresores para mantener lo que es la presión de perfusión de los órganos. Siguiente, por favor. Esto se produce como consecuencia de una respuesta inflamatoria del sistema severa para que lleva a un colapso cardiovascular y o microcirculatorio y a la perfusión tisular. La hipoperfusión constituye en el elemento central que se define la condición del shock y esta debe ser detectada y revertida en forma urgente desde la atención inicial. La evaluación de la perfusión periférica, la diuresis y la medición del lactato y de la saturación venosa central son las principales herramientas para evaluar lo que es la perfusión sistemática. Ya, doctora, yo le voy a hablar sobre lo que es la etiología del shock séptico. Los que causan el shock séptico son las bacterias, los hongos, los virus y los protozoos. Entre las bacterias más comunes son los neumococos, entre las bacterias gram negativas está la E. coli y la pseudomonas. En los hongos está la cándida y los sitios de infección los más comunes son las vías respiratorias, las vías genitourinarias y las fuentes abdominales como ser la vesícula y el colon. Siguiente, por favor. Cuando se produce una infección microbiana en el cuerpo, el sistema inmunitario es capaz de controlarla y mantenerla localizada, pero en algunos casos el sistema de defensa no es capaz de controlar la infección y los microbios lo primero que hacen es eliminar las toxinas que son activadas en una cascada de mecanismos que conducen a la inflamación sistémica de todo el cuerpo y así se lleva el shock séptico. El shock séptico a nivel genitourinario es cuando es una infección secundaria o una anomalía estructural o funcional. Viene a ser como una obstrucción uretral secundaria a un cálculo en el tracto urinario superior. Esto puede convertirse en una sepsis grave o un shock séptico, ya que viene a ser la obstrucción del tracto urinario que provoca una disminución de la tasa de filtración glomerular y la pelvis renal, por lo que refiere a una descomprensión sistémica. Incluso cuando incluso cuando la paciente no tiene una condición estable. El tratamiento estable es la colocación de la endoprotesis uretrales o la endoscopía percutánea, aunque no hay pacientes que logren desarrollar infecciones en el tracto urinario debido a las obstrucciones y a pesar de la rápida descomprensión del sistema del cáliz ilíaco. Siguiente, por favor. Shock séptico abdominal tiene una frecuencia similar a la neumonía y a la sepsis en la unidad de cuidados intensivos, por lo que el pronóstico y los costos del tratamiento son similares a los del nivel genitourinario. El shock séptico a nivel abdominal es una respuesta sistémica a un proceso infeccioso local. La peritonitis aguda se caracteriza por una alta tasa de mortalidad y es una etapa temprana del shock séptico a nivel abdominal. Los principales síntomas de la peritonitis son el dolor abdominal, la fiebre, la resistencia muscular y el silencio en el abdomen. Los estudios de los ultrasonidos, las tomografías computarizadas y los radioisótopos de ultrasonido con una tomografía computarizada son herramientas útiles para poder complementar el diagnóstico del shock séptico en el abdomen. Bueno, yo les voy a hablar de cómo sacar al paciente de la sepsis. El shock se define según su gravedad, que sería una SIR, una sepsis severa y un shock séptico. En este caso le vamos a hablar sobre cómo sacar al paciente de la sepsis. Para esto vamos a dar un concepto de qué es la sepsis. Entonces, la sepsis sería una afección médica grave causada por una respuesta inmunitaria a una infección. El cuerpo libera una sustancia
químicas inmunitarias en la sangre para combatir esta infección. Cabe recalcar que nosotros vamos a explicar solo la sepsis sin llegar a un shock séptico. Bueno, entonces, primero son 3 pasos para sacar al paciente de una sepsis. Sabemos que, entonces, primero lo que vamos a hacer es estabilizar la vía aérea, luego resucitarlo hemodinámicamente y luego vamos a empezar el tratamiento con antibiótico. Sabemos que cuando el paciente está en una sepsis, hay una disfuncionalidad de órganos. ¿Qué quiere decir? Puede afectar a nivel pulmonar y a nivel del sistema cardiovascular. Entonces, lo que primero vamos a hacer es, depende del paciente cuánto está saturando. Si el paciente está en una saturación por debajo de 90, de 80, entonces el paciente, ¿qué quiere decir? Que no está recibiendo suficientemente oxígeno. Entonces, primero vamos a estabilizar la vía aérea. Sabemos que existen 2 tipos de sistemas de oxígeno complementario, que es el sistema de bajo flujo y el sistema de alto flujo. El sistema de bajo flujo solo va a administrar administrar un oxígeno suplementario que es de 3 a 4 litros. Y es decir, estos son para los pacientes que están saturando más o menos por encima de 80%, 80, 85, entonces le podemos colocar una cánula nasal, una mascarilla simple y una mascarilla con reservorio, y pueden saturar hasta un 98 o 100%. Ya los pacientes que están saturando por debajo de un 80%, o sea, son pacientes que ya requieren un oxígeno más suplementario, como por ejemplo acá en esta de alto flujo se ve un ejemplo de una mascarilla de inhalación. Incluso ya son, o sea, ¿qué quiere decir? Que son pacientes que requieren a 5 litros por minuto. Incluso puede llegar hasta una intubación orotraqueal. Entonces, el primer paso es estabilizar la vía aérea. Listo, entonces, como ya dijimos, son 3 pasos, luego la resucitación hemodinámica. ¿Sí? El objetivo de la resucitación hemodinámica, sabemos que cuando está en una sepsis severa o una sepsis grave, el paciente, aparte del foco infeccioso, de alteración de los signos vitales, el paciente está con una presión arterial baja. ¿Sí? ¿Por qué se da una sepsis por qué hay una presión arterial baja en una sepsis? Porque primero el paciente, sabemos que la sepsis es un deterioro de todo lo que es el sistema, de todos los órganos, entonces también hay una afección a nivel del corazón y el sistema cardiovascular. ¿Ya? Entonces lo que va a causar es que el paciente primero va a haber un aumento del gasto cardíaco, luego va a haber una vasodilatación y va a verse disminuida la resistencia vascular. Luego de eso, quiere estar tratando de compensar, luego de eso el paciente se deteriora y entra una disminución del gasto cardíaco, luego va a aumentar lo que es la resistencia vascular y va a disminuir el flujo sanguíneo y va a entrar una hipotensión. Entonces la presión arterial baja, ahí dice, el objetivo es aumentar la presión arterial media por encima igual o por encima de 65 milímetros de mercurio. Ese es el objetivo de la resucitación hemodinámica. Entonces, lo primero que vamos a hacer con el paciente es, vamos a canalizarlo y vamos a colocar 2 vías periféricas de grueso calibre. Y vamos a administrar administrar de 500 a 1000 de cristaloides. En este caso se va a utilizar el lactato de Ringer porque el paciente está en una acidosis metabólica en los primeros 30 minutos. O sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente en los primeros 30 minutos vamos a administrar de 500 a 1000 ml de lactato de Ringer. Luego, después de eso, vamos a continuar una infusión a 30 mililitros por kilogramo de peso de lactato de Ringer en bolos de 250 a 500 ml cada 30 minutos para llevar al paciente en un total de 3 a 4 litros de volumen sanguíneo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en pacientes cardiópatas hay que ser más restrictivo porque podemos hacer una sobrecarga de volumen al corazón y podemos entrar en una falla cardíaca. Entonces, si el paciente a este tratamiento de la resucitación hemodinámica sigue la presión arterial fuera de eso, sigue bajando, entonces ya entramos a un shock séptico y ya hay necesidad de vasopresores, que eso lo explica más adelante otro compañero. Y si el paciente evoluciona bien a los líquidos y todo, entonces sube la presión arterial y pues continuamos con el ritmo de infección y ya entramos al proceso de antibiótico. Sin embargo, el proceso antibiótico se debe iniciar apenas tengamos los resultados de los laboratorios, el hemograma o el hemocultivo, porque se debe iniciar también en la primera hora. Para elegir el antibiótico necesitamos hacernos ciertas preguntas para que no administrar cualquier medicamento y entre, digamos, en una resistencia al antibiótico. Entonces, tenemos que saber de dónde viene el foco infeccioso, tenemos que saber si el paciente ya no ha aislado previamente, porque si ha tenido un contacto con alguna bacteria, podemos identificarla. El tratamiento con antibiótico reciente, si ha tenido alguna infección reciente, si el paciente ha tenido alguna infección, o sea, tenemos que clasificar la infección, si puede ser que
se contrajo dentro de un hospital o si fue afuera en el medio ambiente, o sea, con la sociedad. Si el paciente tiene un portador de prótesis o dispositivos intramusculares, porque puede ser un foco infeccioso, y si el paciente es inmunosupresor o si tuvo alguna intoxicación o algo así, formar fármaco que pueda desencadenar un proceso infeccioso. Para eso tenemos que saber dónde viene el proceso infeccioso para que no haya una resistencia. Si el paciente tiene riesgo de una multiresistencia, entonces avisamos al departamento responsable y si no, entonces seguimos con el tratamiento antibiótico. De esa manera vamos a sacar al paciente de la sepsis. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la respuesta fisiopatológica del organismo al shock séptico. Esta está mediada por dos respuestas que son la innata y la adaptativa. Comienza cuando la bacteria ingresa a nuestro organismo y hay una respuesta a esta infección. Esto va a depender del patógeno, que puede ser de carga viral o bacteriana. Este sería un daño directo. También del hospedador, es decir, va a depender de su genética y de las comorbilidades que éste tenga, como ser si es mayor de 70 años, si es un postoperatorio de 6 semanas, si es un inmunosuprimido por SIDA o por otra enfermedad, o si tiene tratamiento con corticosteroides y demás. Ambos tipos de daño, que van a ser el directo y el indirecto, nos van a ocasionar una respuesta inmunitaria mal controlada y va a ocasionar un daño orgánico que se traduce como sepsis. Pero en caso de que no se ocurra esto, hay una respuesta controlada a la infección y no se produce la sepsis o posteriormente el shock séptico. Las bacterias tienen en su superficie los PAN, que son patrones moleculares asociados a patógenos, y las células tienen en su superficie los receptores de tipo TOL. Estos receptores pueden ser el receptor tipo TOL 1, 2 o 4, que reconocen los lipopolisacáridos bacterianos, y especialmente la de tipo 2 va a reconocer a las bacterias gram positivas y las de tipo 4 van a reconocer a las bacterias gram negativas. También tenemos los receptores tipo TOL 3, 7 y 8 que reconocen el ARN viral, los de tipo 5 y 10 que reconocen las proteínas bacterianas y parasitarias. Cuando la bacteria ingresa a nuestro organismo y se une al receptor tipo TOL de algún tipo de célula, la célula genera señales en su superficie que son los patrones moleculares asociados a daño. Esto activa el sistema innato y adaptativo y de nuestro organismo. Entonces la célula sufre la lesión por la bacteria y va a producir el factor nuclear de las cadenas, potenciador de las cadenas ligeras tipo B. Esto va a iniciar la cascada de coagulación en nuestro organismo y también la cascada de la inflamación. Al mismo tiempo, estos factores nucleares potenciadores de cadenas ligeras tipo B viajan al núcleo de la célula e inducen a producir las histaminas, las citoquinas, las interleucinas, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, que estos están asociados a procesos inflamatorios sistémicos. También inducen a que se produzca el óxido nítrico, que produce vasodilatación, y también los ICAN-1 y que están asociados a la diaperesis del leucocito. Es decir, estos leucocitos pasan del intravascular al extravascular, se activan los leucocitos y producen también lo que son las citocinas, que son depositadas en el torrente sanguíneo, que igual producen la inflamación. Tenemos la respuesta innata, como dijimos al principio, hay dos respuestas, la innata y la adaptativa. La innata inicia cuando los patrones moleculares asociados a patógenos, se activan en cualquiera de los tres tipos de los patrones moleculares asociados a daño. En los macrófagos tenemos los DAN de tipo IL-33 que se unen a receptores de tipo NRL. En las células tenemos los DAN de tipo IL-1-alfa que se unen a los receptores de tipo TOL. También tenemos los DAN de tipo HMGB1 que están libres en el torrente sanguíneo y se unen a receptores de tipo RAGE. Esto comienzan otro tipo de cascada de inflamación. En los receptores RAGE tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma y la interleucina 1.
En los receptores TLR, es decir, los receptores de tipo TOR, tenemos las interleucinas 8. En los receptores NRL tenemos la interleucina 6 y el óxido nítrico. Toda esta señalización en la respuesta innata potencia de igual forma la respuesta inflamatoria. Existen 4 partes en las que puede haber daño. En el plasma, toda esta respuesta va a activar el sistema de complemento y genera disfunción celular. También por las quininas puede haber la disfunción celular, alteración de la coagulación y alteración de las proteínas C y S. En los monocitos y macrófagos va a haber activación de citoquinas, interleucinas, interferón y el factor activador de plaquetas y el óxido nítrico. A nivel del endotelio va a haber liberación de selectina, la GICAN, que promueven la diaperesis, va a haber la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a haber daño del glucocali, que genera activación de los factores de coagulación, va a haber activación de prostaglandina, leucotrienos, prostaciclina, tromboxano y endotelina. A nivel de los neutrófilos, igual que estos funcionan como supervisores de células dañadas, va para mandar vitaminas o citoquinas, señalarla con esta y sean fagocitadas por los macrófagos. Generan también lisosomas que producen ICAN, selectinas y citoquinas. Por el producto de degradación de las bacterias van a generar de igual forma los superóxidos, que serían radicales libres de oxígeno. Si todo esto se perpetúa y no recibe tratamiento adecuado, va a haber la disfunción celular a causa de la respuesta inflamatoria excesiva y se va a traducir en los diferentes órganos y sistemas. En el sistema respiratorio va a haber una taquipnea, en el sistema nervioso central va a haber una disfunción del estado de conciencia, a nivel renal se redistribuye el flujo sanguíneo hacia el corazón y hacia el cerebro, y por ende va a haber a nivel de los riñones una hipoperfusión por esa redistribución del flujo. Esto se va a traducir en el riñón como oliguria, anuria y elevación de la creatinina. A nivel de la coagulación va a haber una destrucción de las plaquetas. También se va a activar el net neutrófilo, que va a hacer que los neutrófilos secuestran estas plaquetas y las destruyan. Esto va a aumentar el tiempo de coagulación, va a elevar el dímero D, que son marcadores de la coagulación. A nivel cardiovascular también va a haber una hipotensión, va a haber una bradicardia, taquicardia y demás alteraciones. A nivel hepático va a haber una elevación de las enzimas hepáticas y elevación de la bilirrubina. La segunda respuesta es la respuesta adaptativa, que hay una lesión a nivel sistémico que desencadena activación de 3 líneas celulares: los linfocitos T, los linfocitos NK, los linfocitos B. Los linfocitos T, que tenemos los beta, que produce el linfocito CD8 citotóxico, que se une al complejo mayor de histocompatibilidad 1 y van hacia la célula dañada y producen la lisis. Los linfocitos de tipo alfa producen los linfocitos CD4 helper, que estos van a secretar la TH1 y estas liberan interleucina 2, factor de necrosis tumoral alfa y factor interferón gamma. Y los TH2 liberan interleucina 5, 10 y activan la inmunoglobulina E. Los linfocitos natural killer o NK destruyen a las células infectadas. Los linfocitos B tienen una respuesta aguda, es decir, señalan a células dañadas para producir lisis por los linfocitos T, CD8. Y también estos linfocitos B producen las inmunoglobulinas. Todas estas activaciones celulares terminan un proceso inflamatorio, que es lo que causa la sepsis y el shock séptico. Ahora aquí en este cuadro, en resumen de todo lo que hablé, vamos a hablar de los procesos fisiopatológicos que se desencadenan secundario a la inflamación. Como dijimos, todo comienza con la entrada de los PAN, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, que estas se encuentran en las bacterias. Pueden ser una parte de la bacteria o que están asociadas con la bacteria. Especialmente tenemos los lipopolisacáridos. Estos van a ser detectados por las células inmunitarias innatas de nuestro organismo a través de sus receptores de reconocimiento de patrones.
Como dijimos, tenemos los TLR, los NLR, estos reconocen a estas PAN y producen mediadores inflamatorios, activando los linfocitos, y estos linfocitos van a secretar la citocina, que son los principales que producen la inflamación. Esta inflamación va a provocar un daño en la célula, que es reconocida en nuestro organismo por los DAN, que son los patrones moleculares asociados a daño. Reconocen este daño y estas DAN de igual forma estimulan de nuevo a los receptores de reconocimiento de patrones, porque igual es un patrón molecular, reconoce y de nuevo forma mediadores inflamatorios activando los linfocitos, produciendo citocina e inflamación, y se va volviendo a repetir el círculo y sigue produciendo la inflamación, que se va haciendo excesiva. De igual forma, esta inflamación produce disfunción endotelial, es decir, que va a destruir nuestra pared endotelial en los vasos y va a haber una extravasación del líquido intravascular al extravascular, provocando un edema tisular. Este edema tisular va a provocar que aumente el espacio de difusión entre la célula que se encuentra ahí arriba y el vaso que está abajo, es decir, va a comprimir a ambos y va a alejar el espacio de difusión, aumentando la distancia, y es decir, no va a haber un buen paso del oxígeno desde los vasos hacia la célula. De igual forma, este oxígeno que debería pasar a la célula se va a encontrar sin oxígeno, es decir, va a haber una disfunción mitocondrial, porque es la que ocupa el oxígeno especialmente en la célula. Esta disfunción mitocondrial se va a traducir como un aumento de la actividad de la cadena de transporte de electrones, una disminución de ATP y un aumento de lactato y de hidrógeno. En la siguiente diapositiva le explico cómo funciona esto. De igual forma, por el daño de la inflamación, se va a producir lo que es la vasodilatación, la hipotensión, que se va a traducir por la disminución del oxígeno, y la hipovolemia, que se produce por la extravasación del líquido del intra al extravascular. Ahora, la disfunción mitocondrial por la falta de oxígeno se va a traducir por el ácido piruvático, que tiene dos vías de respiración. Tenemos la anaerobia y la aerobia. La aerobia en la mitocondria y la anaeróbica en el citoplasma. Como no tiene oxígeno, va a ocupar la ruta de la respiración anaeróbica, que se produce en el citoplasma y no necesita oxígeno. Esta respiración produce el ácido láctico, que se conoce como el lactato, que se transforma en lactato y va a producir de igual forma los hidrógenos. Es por eso que en el shock séptico hay un aumento del ácido del lactato. De igual forma, no va a haber una buena producción de los ATP, porque esta respiración anaeróbica solo produce 2 ATP, a diferencia de la respiración aeróbica, que es cuando hay oxígeno, que produce 32 ATP. También por el daño de la inflamación, va a provocar que haya una disminución de la fibrinólisis y una disminución de la proteína C. Esto se va a traducir en la formación de los trombos. Estos trombos que deberían ser destruidos por la fibrinólisis no van a poder ser destruidos. Se van a adherir estos trombos a las paredes de los vasos y va a provocar una obstrucción. Es decir, que el flujo microvascular va a estar alterado, no va a haber una buena distribución de oxígeno y de flujo sanguíneo hacia los órganos, provocando una disfunción de los órganos, es decir, una falla multiorgánica, que es lo que se produce en el shock séptico en la última instancia. Y eso es la fisiopatología del shock séptico. Continuando, voy a hablar sobre cómo identificar a un paciente con shock séptico, un cuadro clínico. De una manera breve y rápida, todos sabemos que un shock séptico es una infección sospechada más el uso de algún vasopresor. Lo que hace este vasopresor es mantener la presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Y como mencionó también mi compañero, puede ser de manera directa, o un daño directo, un daño indirecto.
El paciente al momento de ingreso puede llegar a presentar lo que es taquipnea, taquicardia, su presión arterial es baja, y también obviamente es un paciente que no está lúcido. Generalmente el paciente entra con lo que es hipotermia, que es lo más frecuente, un llenado capilar lento y cianosis, generalmente en la nariz, en la punta de los dedos. Siguiente. Entonces, tenemos, antes se usaba lo que es el CIRS para poder diagnosticar esto, pero actualmente ya no. Usan lo que es más los criterios del índice SOFA. Entonces, en los criterios del índice SOFA usan lo que es la respiración, usan lo que es la gasometría, o sea, para ver la presión arterial de oxígeno, el PA2, PC2 y todo lo demás. Entonces, son 4, bueno, de 0 a 4 escalas. Para diagnosticar, o sea, para dar a conocer que es un shock, que va a pasar un shock crítico, tiene que estar ya dentro del 3 y 4, que es menor a 200 en la gasometría, menor a 200 o 100. Luego también ver el índice de coagulación, o a nivel plaquetario, o sea, conteo de plaquetas, que tiene que estar entre el menor a 50 y menor a 20. También tenemos lo que es el estudio a nivel hepático, lo que es la bilirrubina. La bilirrubina no puede, digamos, circular y se acumula en la sangre. A nivel cardiovascular, tenemos ya en el índice 0, que es lo más normal, que es mayor a 70 la presión arterial media, mayor a 70 milímetros de mercurio. Luego ya tenemos lo que es en el nivel 2, cuando ya la presión arterial está baja, y se usa lo que es el uso de dobutamina, en el nivel 3 el uso de dopamina, adrenalina, noradrenalina. Entonces, y en el índice 4 vemos que es, digamos, más elevado la dosis que se le administra al paciente. Otro sistema es la escala de Glasgow a nivel del sistema nervioso central. Entonces, eso es, vemos la respuesta motora, la respuesta ocular, la respuesta del habla del paciente. De acuerdo a eso lo hacemos en parámetro. Entonces, ay, no. Uy, ya volví. Luego tenemos lo que es criterios, otro método de diagnóstico que es más sencillo. Esto debido a que, porque en algunos países, o algunos centros hospitalarios no cuentan con lo que es para realizar hemogramas, gasometrías, o cualquier tipo de informe para evaluar al paciente. Entonces, se crea lo que es los criterios de Quick-SOFA, que son 3 parámetros. Que la frecuencia respiratoria esté superior a los 22 respiraciones por minuto. Entonces ya tenemos una escala de un punto. La alteración del estado mental en la escala de Glasgow, y la presión arterial sistólica tiene que ser menor a 100 milímetros de mercurio. Con tener simplemente ya dos puntos de este Quick-SOFA, ya podemos considerar a un paciente de emergencia en un estado de que está en un estado de sepsis severa y puede llegar a pasar a lo que es un shock séptico. En este caso vamos a hablar de cómo sacar al paciente del shock séptico. Bueno, tenemos objetivos claves en esta parte. En este caso tenemos que mantener lo que es la presión del paciente por encima de los 90 milímetros de mercurio, la presión parcial, la presión venosa central entre 8 y 12, y tenemos que mantener lo que es la diuresis de nuestro paciente superior a los 1 ml kilogramo. Bueno, también entre los objetivos que tenemos es lo que es la corrección de la acidosis metabólica. También conseguir que la saturación de nuestro paciente de oxígeno esté superior al 70%. Ahora, entre las medidas generales que tenemos, ¿no? Como bien mis compañeros hablaron sobre la canalización de las vías periféricas con abordaje CAT número 14. En este caso, si estas vías periféricas no se logran hacer, no se logran dar, haríamos lo que es una vía central directamente para que la administración de fármacos sea directa al sistema circulatorio. A su vez tendríamos que monitorizar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno mediante la pulsiometría.
Ahora, es importante lo que es un sondaje vesical para medir lo que es la diuresis, como es bien parte de nuestro objetivo. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a iniciar con el tratamiento reanimador. Como primero tendríamos que realizar el soporte respiratorio. En este caso, le administraríamos oxígeno de alto flujo a nuestro paciente con una mascarilla tipo Venturi, que es una mascarilla de alto flujo. En este caso de que no haya esa mascarilla, ya sea porque no se encuentra en ese hospital, ese establecimiento, bien se haría con una mascarilla reservorio, ya que también es eficaz. Ahora, si esto fracasa, si no es suficiente lo que es la saturación de oxígeno, lo que vendría a ser es la intubación endotraqueal. Ahora, de que si hay problemas con eso, de que haya una inflamación, una obstrucción ahí, directamente sería lo que una traqueostomía. Ahora, continuamos con la infusión de líquido. Bueno, esta infusión de líquidos en sí se realizaría lo más antes posible, si es posible la primera hora de que se haya diagnosticado en sí el shock séptico. La administración de fluidos sería con los fluidos cristaloides, ¿ya? En cargas, es decir, estáticas. Y sería de 500 a 1 litro durante de 15 a 30 minutos, ¿no? Bueno, una vez suspendido lo que es la carga hídrica de nuestro paciente, se administraría un suero glicosalino a 42 gotas por minuto. En caso de que el paciente tenga un pH bajo, ¿no? Se iría con la administración de suero lactato, o también con la administración de bicarbonato sódico, ya que en este caso la medición de bicarbonato sódico se realizaría con una fórmula que sería 0,3 multiplicado por el kilogramo del paciente y multiplicado por el exceso de base. El resultado de esto significaría la cantidad de bicarbonato que se le daría a administrar al paciente y se lo dividiría en 2 dosis, que se administraría una en ese momento y luego la otra en posterior a 30 minutos. Ahora, si es que el pH del paciente sigue abajo, se volvería a realizar lo que es la medición de lo que es el bicarbonato y se le volvería a administrar lo que es lo mismo. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, en caso de que, en caso de que la hipotensión siga baja, lo que vendríamos a administrar son medicamentos vasopresores. En este caso, lo primero que se administraría es la duotamina, que vendría es indicado para pacientes también con disfunción cardíaca o disfunción respiratoria, que vendría en apoyo de 250 miligramos, que esto se administraría vía intravenosa junto con los cristaloides que se le administraría. Posteriormente tendríamos a la dopamina. Ya, esta dopamina en sí vendría también a ser vasopresora, también lo que vendría es aumentar la frecuencia cardíaca, pero un pequeño detalle es que produciría lo que son arritmias cardíacas, ¿no? Y es contraindicado esto para pacientes con nefropatía. También tendríamos lo que es la noradrenalina, que se le administraría, ¿ya? En algunos hospitales se le administra lo que es la noradrenalina con la arginina vasopresina mezcladas, ¿no? Y esto daría un efecto vasoconstrictor más potente. Luego, posteriormente, tendríamos la adrenalina, ¿ya? Que esta viene en apoyo de 1 miligramo, ¿ya? Un dato importante de la adrenalina que vendría a causar un mayor consumo de oxígeno miocárdico, lo que posteriormente llegaría a aumentar lo que son las concentraciones de lactato sérico y por lo cual no es muy usado, solo en últimos recursos, ¿ya? Que es poco sustentable. Ya luego tendríamos por ver si la saturación, si la presión arterial del paciente sigue por debajo de los 90 milímetros de mercurio. Ya lo que se administraría es la hidrocortisona.
En este caso, la hidrocortisona vendría a ser administrada de última línea, ¿no? Que es 200 miligramos por día durante 7 días, ¿ya? Cada 6 horas, continuas. Cabe recalcar que la hidrocortisona alcanza su efecto máximo hasta las 6 horas. Por eso es que no es usado en primera línea. Ahora, también tendríamos lo que es el tratamiento antibiótico. En este caso, antes de eso se realizaría, claro, los cultivos, los hemocultivos, los cultivos, para identificar qué tipo de patógenos son los causantes del sepséptico. Pero sabemos muy bien que eso tarda mucho, y en este caso administraríamos medicamentos antibióticos de amplio espectro como la cetrazona. Claro, todos estos medicamentos vía intravenosa. La cetrazona, que vendría de 1 a 2 gramos, 2 gramos cada 24 horas. La cefepima, que también vendría a ser intravenosa, 2 gramos cada 8 horas. La vancomicina, que es otro antibiótico, que sería 1 gramo cada 12 horas, que este medicamento vendría a ser diluido con la administración de los cristaloides. Y el meropenem, ya que vendría a ser 1 gramo cada 8 horas, dividido entre 100 ml durante 20 minutos. Ahora, una vez que lleguen los resultados de los cultivos, suspendemos el tratamiento con estos antibióticos y damos uno eficaz para el resultado que nos haya dado. Ya luego de eso, también vendríamos a administrar lo que son los antihistamínicos, algunos antihistamínicos, como el caso de la desclorfenamina, que vendrían a ayudarnos un poco, ¿no?, en lo que es la hidratación de las ramas bronquiales, para que haya un buen paso de oxígeno en nuestro paciente. Y también vendremos a adoptar otras medidas, como en el caso de que el paciente tenga una hemoglobina baja, vendríamos a hacerle transfusión de sangre, ¿ya? También lo que vendríamos a hacer, lo que es la administración de plaquetas, si es que su recuento plaquetario en el hemograma sale muy bajo. También la administración de insulina a nuestro paciente para mantener lo que es la glicemia por debajo de lo que es 150 miligramos por decilitro, porque sabemos muy bien que en el shock séptico ocurre una hiperglucemia. Ahora, vamos al control del foco infeccioso. Como después de la reposición de la volemia y el tratamiento antibiótico, el siguiente paso es la administración la identificación del foco séptico, y si es posible hacer un drenaje de ese. Y ya luego, hablando del pronóstico, el pronóstico de estos pacientes que hayan alcanzado a llegar el shock séptico vendría a ser muy variado. Todo esto dependiendo a cuánto tiempo haya transcurrido entre la administración de los medicamentos hasta el fin de toda la terapia. Y eso vendría a ser todo lo que es el tratamiento del shock séptico. Cómo prevenir que el paciente entre en shock séptico. Para ello tenemos que saber qué es la sepsis y qué es el shock séptico. La sepsis es cuando la respuesta inflamatoria del cuerpo a una infección se sale de control. Entonces el cuerpo o nuestro cuerpo libera citoquinas para combatir esta infección, pero estas moléculas desencadenan una reacción en cadena. Ahora, el shock séptico es la etapa más peligrosa de la sepsis. Esta ya ataca órganos, sea como hígado, riñones, entre otros. Siguiente, por favor. Ya. Para prevenir, primero tenemos que seguir estos pasos. Como el paso número 1, tenemos que identificar al paciente con sepsis. Tenemos que hacerle al paciente tomarle hemocultivos y cultivos de los sitios potencialmente infectados. Después tenemos que hacer la administración de antibióticos empíricos de forma temprana. Antibióticos empíricos sería la penicilina B, penicilina G, la amoxicilina y todas las
cefalosporinas de primera generación. Tenemos que después ajustarlos a los resultados que tuvimos de los hemocultivos y cultivos realizados. Después tenemos que medir y normalizar el lactato. Esto sí o sí es una meta, el normalizar el lactato, ya que tenemos que recordar que si el lactato está elevado, va a ser una hipoperfusión. Recordando, la hipoperfusión es la disminución del flujo de sangre en un órgano. Tenemos que medir, como quinto paso, medir la saturación venosa mixta o CVO2. Si esta está a menos del 70%, es hipoperfusión. También tenemos que iniciar una terapia hídrica adecuada con 30 miligramos por kilo, 30 ml kilogramo, como también la administración de vasopresores solo en pacientes que lo requieran. Tenemos que también saber disculpar, doctor. Tenemos que también saber que un buen manejo y control de la sepsis es una prevención del shock séptico, ya que un manejo adecuado, la persona no va a entrar a la etapa más peligrosa. Así que el tratamiento correcto con antibióticos de una infección inicial puede evitar el desarrollo al shock séptico. Bueno, para las recomendaciones, lo primero que se debe hacer es comenzar inmediatamente el tratamiento y la reanimación de la sepsis y el shock séptico, ya que estas son emergencias médicas. También en los pacientes con sepsis se recomienda realizar un diagnóstico anatómico de la infección para el control de la fuente emergente. Se recomienda también optimizar la dosificación de los antimicrobianos según su farmacocinética y farmacodinámica y las propiedades específicas de cada uno de estos fármacos. Para poder prevenir una sepsis, lo primero que se debe hacer es tratar de evitar una infección. Para esto se puede cuidar bien cualquier afección de salud crónica que tenga una persona. También obtener las vacunas que se recomienda. Practicar una buena higiene, ya sea como el lavado de manos, el consumo de alimentos limpios, el consumo de agua limpia. También mantener las heridas limpias y cubiertas hasta que éstas terminen de sanar. Referente a la conclusión, fisiopatológicamente vamos a tener que el shock séptico va a ser la manifestación ya más grave que de una infección. Esta se va a producir como consecuencia de una respuesta inflamatoria sistémica severa, en este caso sería el SIRPS, que esto va a llevar, por ejemplo, a un colapso cardiovascular y también microcirculatorio, y por ende una hipoperfusión tisular. La hipoperfusión va a constituir el elemento central de lo que es ya el shock, y esta debe ser detectada urgentemente y también de forma urgente. En la evaluación vamos a tener una perfusión periférica, también el control de la diuresis, una medición de lactato, ya que puede llegar a una acidosis metabólica al paciente, y también la saturación venosa central, que estas son, bueno, en sí las principales herramientas para evaluar una perfusión sistémica. La reanimación, que es lo más principal, que se debe administrar fluido, la cual debe ser guiada por parámetros dinámicos en respuesta a estos fluidos que se van a administrar al paciente, y debe ser continuada hasta normalizar y optimizar hemodinámicamente al paciente, ¿no? Entonces, en forma paralela se debe también iniciar con estos vasopresores en caso de una hipotensión ya marcada, que también entre ellos está la elección de la noradrenalina, y también conectar precozmente al paciente a una ventilación mecánica si ya se está frente a una hipoperfusión severa, y también si el paciente ya en este caso no va a responder a los fluidos que se le administra.
También frente al trabajo respiratorio, si hay una insuficiencia respiratoria y adicionalmente ya como es un foco infeccioso, debe ser tratado ya también con antibiótico. Bueno, doctora, esa sería nuestra exposición del shock séptico y eso fue todo. Gracias.